Bienvenidos. Hoy estudiaremos el sistema de coordenadas rectangulares y la distancia entre dos puntos. Una coordenada es aquella que podemos representar por medio de dos valores y están asignados como x, y las vamos a representar en un plano cartesiano. Lo primero que tenemos que señalar es que un plano cartesiano está dividido en cuatro regiones. Se llama cuadrante 1 al que está ubicado en esta región, el cuadrante 2, el 3, el 4. El eje de las X es conocido como este eje horizontal que tenemos acá y el eje de la Y es como este que tenemos en la vertical. En la intersección de ambos ejes lo conocemos como origen, cuyas coordenadas son el 0,0. Todos los valores que nosotros asignemos hacia el lado derecho del eje X serán considerados positivos y los que asignemos hacia el lado izquierdo serán considerados negativos. De la misma forma, para el eje Y, los asignados hacia la parte de arriba son positivos y hacia la parte de abajo negativos. Esto nos lleva a establecer que cualquier coordenada que nosotros ubiquemos en el primer cuadrante, pues tendrá que tener signos positivos ambos valores, tanto en X como en la Y. De la misma manera, en el cuadrante 2, según la región en la que se encuentra, en X sería negativo y en el Y tendría que ser positivo. Si una coordenada está en el cuadrante 3, ambos tendrían que ser negativos y si está en el 4, X es positivo y Y es negativo. Ahora bien, la distancia que hay del eje X a un punto cualquiera también se le llama abscisa, que vendría siendo el valor de la X, y la distancia del eje Y a un punto se le llama ordenada, que sería el valor asignado a la letra Y. Bien, vamos a aprender a representar o ubicar, en este caso, una coordenada dentro del plano cartesiano. Para ello tenemos aquí un plano cartesiano, donde tenemos el 0,0 y están rotulados los valores positivos, positivos arriba en Y y negativos como acabamos de mencionar. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la coordenada 1,3. Es importante siempre ponerlas entre paréntesis y recordar que el primer valor es correspondiente a X y el segundo es correspondiente a Y. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me muevo entonces una unidad sobre el eje de las X y entonces si me ubico en 0, 0, aquí sería 1 y me voy a desplazar 3 unidades hacia arriba en el eje y en el punto donde estos se cruzan aquí en la cuadrícula es entonces donde va a estar ubicado la coordenada 1,3. Y de manera muy similar podemos elegir cualquier otra coordenada. Se me ocurre, por ejemplo, ubicar la coordenada menos 2,1. Bien, ¿qué hago en X? Tiene un valor de menos 2. Me voy en el eje X sobre el lado negativo, llego a menos 2. Y en Y voy a subir una unidad. Y entonces en este punto tendríamos ubicada la coordenada menos 2,1. Una última coordenada podría ser la siguiente. Vamos a hablar del menos 4, menos 4. Bien, nos damos cuenta que al ser negativas, ambas pues tienen que estar en el cuadrante 3. Me muevo en X, menos 4 unidades, me desplazo menos 4 en y en este lugar entonces tendremos la ubicación de la coordenada menos 4, menos 4. Es común asignarles un nombre a estas coordenadas. A veces pueden ser en mayúsculas las letras A, B, C, o incluso se les puede denotar por la letra de P, refiriéndonos a un punto, y sería un P1, un P2 o un P3. Bien, ahora que hemos aprendido a representar las coordenadas, bien, vamos a encontrar cómo es que podemos determinar la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano cartesiano. Vamos a trabajar sobre este plano cartesiano que tenemos acá. Recordemos que esto es eje X, este es el eje y vamos a hablar de dos puntos. ¿Sí? He trazado un punto en este lugar, puede estar en cualquier otra parte, y un segundo punto acá. Para ello, lo primero que haremos es denotar que si este es para mí un punto, yo le voy a asignar que esto es para mí el punto 1 y tiene que ser una X, Y. En este caso, X se le va a asignar el subíndice 1, y también a Y subíndice 1. Al tener un punto 2 para distinguir de este, bien, pues simple y sencillamente nosotros le vamos a llamar que este es el punto 2 o la coordenada 2, que tendrá como X subíndice 2 y Y subíndice 2.
Y lo que nosotros deseamos es poder conocer entre cualquier par de puntos la distancia que hay en línea recta entre ellos. En este caso yo voy a decir que entonces esta D es la distancia que está aquí. Vamos a notar siempre que al estar sobre un plano cartesiano, vamos a poder representar nosotros triángulos rectángulos. Veamos que nosotros podemos representar acá este segmento, ¿sí? Y este segmento de acá, y en ellos se forma un ángulo de 90 que viene siendo un triángulo rectángulo. Ahora bien, aquí para poder determinar la distancia, conociendo las coordenadas del punto 1 y del punto 2, lo que vamos a hacer es encontrar antes que nada cómo representar estos catetos que son en este triángulo rectángulo. Bien, imaginemos entonces que si esta coordenada está acá, bueno, a esta altura más o menos estaría el punto x1 y en esta altura más o menos estaría x2. De manera muy similar nosotros vamos a hacerlo en el eje Y en un momento. Ahora, a mí me interesa conocer esta distancia o representarla de acuerdo a los valores que pudiese tomar x2 o x1. Entonces yo le llamaría que este segmento tendría la representación de x2 menos x1. ¿Por qué? Porque si yo tengo todo este segmento x2 desde el origen, y le resto este pedazo de x1, pues me está quedando exactamente, ¿sí?, la base de este triángulo que hemos formado. De manera muy similar lo vamos a hacer para el eje de la y. Aquí tendríamos la coordenada y1 de este punto, y de este punto, si lo prolongamos hacia acá, nosotros tendríamos expresada la coordenada y2. De ahí que aplicamos lo mismo, a y2, desde el origen a y2 le quitamos y1, pues me quedo con esta altura de este triángulo, y lo vamos a representar como y2 menos y1. Muy bien, para esto tendremos que recordar lo que el teorema de Pitágoras nos señala, y dice que podemos nosotros igualar, en este caso, el área formada por el lado más largo de un triángulo, que es la hipotenusa, para nuestro caso es D, y es equivalente a la suma de las áreas de los lados más pequeños, llamados catetos, que es este azul y este rojo, la suma de ambas áreas. Dicho de otra manera, entonces, aplicando los nombres que tenemos expresados acá, podríamos decir nosotros que d cuadrada es igual, en este caso, a x2 menos x1, que sería el cateto de abajo, ¿verdad?, de la base al cuadrado, más el otro cateto, que vendría siendo la altura, que sería y2, menos y1 al cuadrado. Y pues simplemente para poder expresarla, nosotros aplicaríamos la raíz cuadrada al otro extremo, y diríamos que la distancia pues es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Y con eso estaríamos nosotros obteniendo una fórmula que nos permitirá determinar la distancia entre dos puntos cualesquiera. Entonces, haremos uso ahora con un ejemplo, asignando valores para hallar la distancia entre dos puntos cualesquiera. Bien, tenemos nosotros aquí un nuevo plano cartesiano, vamos a ubicarlo, vamos a elegir, por ejemplo, esta coordenada de acá. Y si nosotros consideramos que cada cuadrícula es una unidad, ¿sí?, nosotros diríamos que esta coordenada vendría siendo la 3,1, y se me ocurre tal vez elegir esta otra coordenada de acá, ¿sí? Y en este caso pues sería menos 2, menos 2. Lo que pretendemos es encontrar en línea recta la distancia entre un punto y el otro. Entonces para ello vamos a usar la fórmula y nosotros diríamos, bueno, la distancia, ¿sí?, es igual, y tendríamos que identificar quién es x2. Bien, en este caso yo no he puesto quién es 1 y quién es 2. Podemos hacerlo de manera indistinta, nos daría exactamente el mismo resultado. Tal vez por estar en este lugar en forma de lectura, este punto, nosotros vamos a asignarle que este sea el punto 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos presente esta referencia, que aquí sería entonces x1 y sería el valor de y1. Por lo tanto, este punto de aquí asumiría x2 y y2. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, reconocer que x1 es menos 2, que y1 es menos 2, que x2 es 3 y que y2 es 1. Una vez identificando el valor de cada uno de ellos,
Bueno, pues sustituimos en nuestra ecuación y diríamos entonces que la distancia que estamos determinando es igual a la raíz cuadrada, abrimos paréntesis y dice que es el valor de x2. Hemos establecido que x2 vale 3, menos el valor de x1, que vendría siendo menos 2. Mucho cuidado acá, porque tendríamos que habilitar otro paréntesis, ¿verdad? Ya que no podemos escribir dos signos uno detrás del otro. Y entonces dice la fórmula que ahora es más, abrimos nuevamente paréntesis y ahora es el valor de y2 y nuestra y2 tiene un valor de 1, menos, es el que está aquí en la fórmula, tengamos mucho cuidado con este signo, el valor de y1, pero y1 también tiene un valor de menos 2, entonces es necesario volver a aperturar otro paréntesis y entonces nuestra expresión pues tendría ahora esta forma. Bien, lo que haremos es, bueno, simplificar esta expresión y nosotros diríamos que esto es igual, aplicamos ley de signos, menos por menos me da más. Vamos a hacerlo paso a paso y entonces sería 3 más 2 al cuadrado. Y para el caso siguiente sería 1 igual, menos por menos es más. En este caso es 2. Elevamos al cuadrado y pues estaríamos extendiendo nuestra raíz a toda esa expresión. Bien, pues ahora nuestra distancia entonces sería la raíz cuadrada. En este caso sería 5, porque 3 más 2 es 5. Sería al cuadrado, podemos quitarle el paréntesis si así lo deseamos, o respetar el paréntesis. Más 1 más 2 que sería 3, bueno, sería 3 al cuadrado. Y entonces estamos ya simplificando un poco más nuestra expresión. La distancia sería la raíz cuadrada, recordemos que 5 al cuadrado es 5 por 5, me da 25, y que 3 por 3 es 9. Entonces estaríamos obteniendo esta raíz cuadrada y sería entonces la suma de 25 más 9, que sería 34. ¿Sí? Esta expresión podríamos nosotros utilizarla con valores decimales, ¿sí? Para lo cual estaría arrojándonos la raíz de 34 y poder tener una noción de cuánto es esto. Entonces la raíz de 34 tiene un valor de 5.83 en decimales. Y entonces hemos utilizado nuestra fórmula y sabemos entonces que la distancia, depende de la unidad en la que se encuentre, que queríamos hallar entre estos dos puntos, pues es de 5.83 unidades. Pueden ser centímetros o puede ser en metros. Para corroborar nada más, vamos a utilizar una herramienta que tenemos por acá. Y vamos a ver aproximadamente cuánto tenemos aquí de distancia. Vamos a fijar este punto aproximadamente. ¿Sí? Y vamos a ver qué distancia tenemos por acá. Si ustedes se dan cuenta, es aproximadamente 5.8, ¿no? 80 y tantos. Ahí está. Bien, señores, entonces hasta acá con la distancia entre dos puntos.